Cordial saludo para todos. Esta es la lectura número 4 para el quiz número 4. La ciudad y las magistraturas romanas de Fustel Colongais. El texto de Colongais explora cómo las ciudades antiguas, especialmente Roma y Atenas, se formaron a partir de la unión de grupos familiares, donde la religión y el culto eran un núcleo de la organización social y pues la ciudad no era solo un espacio físico o un tema de confederación de familias, sino tribus unidas por creencias religiosas que se compartían para tener esa unión como sociedad. Dentro de la lectura encontramos tres grandes momentos. De Fustel nos da como una línea de tiempo donde lo primero que encontramos ahí son los orígenes de las ciudades y nos da a entender y a conocer que pues surgieron de unas tribus y familias, cada uno con sus propios cultos y sus propios líderes. Por ejemplo, Atenas, él nos menciona que Atenas se forma cuando las tribus de Ática adoptaron el culto común de Atenas en el polis, manteniendo sus ritos locales. También otro grande momento pues nos muestra es cómo la religión actuó como un pegamento social de una coerción, legitimando la autoridad y las leyes que allí se mencionaban. Otro gran momento dentro de la lectura, Otro gran momento dentro de la lectura pues es las magistraturas y la religión. Nos habla cómo los magistrados, como los arcontes en Atenas y los cónsules en Roma eran tanto líderes políticos como líderes religiosos. Su autoridad no dependía únicamente de su conexión con lo sagrado, pero sí veíamos como el tema de sus coronas, sus sacrificios, auspicios que eran esenciales para validar su poder, jugaban un papel muy importante. En Roma los cónsules realizaban sacrificios antes de asumir el cargo y su elección requería auspicios favorables, señales divinas y pues todo eso jugaba un papel muy fundamental para la toma de decisiones y la cohesión de su sociedad. El ser reconocidos dentro de sus tribus o sus organizaciones, dentro de sus ciudades que apenas estaban fundando. Otro gran momento importante era cómo se elegían los magistrados. En Atenas se consideraba una designación divina, no era algo al azar. Y pues en Roma los auspicios determinaban quiénes podían ser candidatos y el pueblo solo votaba por los nombres aprobados por los dioses. Entonces el Senado podía destituir a un magistrado si violaba algún ítem o un rito religioso. Ahí observamos cómo el tema de la religión en Roma jugaba un papel muy importante y pues estas magistraturas romanas consideraban que eran leyes inseparables de los ritos religiosos, por ejemplo el código de las 12 tablas en Roma. La norma sobre propiedades, sucesiones y sacrificios estaban entrelazadas, era muy importante que ellos organizaran todo este tema de ritos pues para poder ser elegidos. El autor, Fustel, nos revela que la ciudad antigua era mucho más que un simple espacio geográfico, una estructura política. Él nos reafirma y en todo momento nos hace ver que era una estructura de una comunidad sagrada donde lo divino y lo humano se entrelazaban intrínsecamente. Esto formaba unas sociedades con bases sólidas y pues la religión no solo organizaba la vida social, sino que también legitimaba el poder. Las leyes y las instituciones no eran meros actos administradores y los sacerdotes o guerreros no eran simplemente cargos que llegaran a ser elegidos porque sí, sino tenía un protocolo y una razón de ser dentro de sus creencias y se respetaba mucho eso. Entonces, a medida que los dioses y los ciudadanos entendían eso, los clérigos entendían esto, pues este modelo planteaba ese contraste profundo sobre cómo deberían funcionar y sobre cómo era respetado este sistema en esos momentos. En las sociedades modernas y en los estados y la religión podemos ver que están separados y ya hoy en día pues esas tradiciones no son tan marcadas, pero pues la religión aún juega un papel muy importante en nuestro sistema de gobierno y lo que nos hace ver es cómo se debe legitimar el poder, cómo finalmente el pasado nos ayuda a entender un poco las raíces de estos conceptos políticos que aún nos definen hoy en día, como la noción de autoridad legítima o el papel simbólico de los líderes, la fusión de lo sagrado y lo político, el tema religioso con nuestras conductas éticas y morales que nos definen como sociedad cultural y como en muchos aspectos nosotros actuamos dependiendo de estas situaciones.
Este fue como el video para la lectura de número 4, quiz número 4. Muchas gracias.